días tengan todos. A esta hora 9 de la mañana acá en Venezuela, en Guatire, en el municipio de Zamora, le damos la bienvenida a este programa Huellas en la Historia. Como siempre es un motivo de gran alegría, mucho gozo y un privilegio enorme poder llegar hasta ustedes a través de estos medios. Oración Mundial, Radio y Televisión, Canal 1 España, y a través de nuestra página de Facebook Avivamiento Emmanuel Guatire. Así que desde ya les invitamos a conectarse por estas plataformas y puedan compartir este espacio de una hora con todos sus contactos y que esta palabra pueda llegar cada vez más a más vidas y ser tocadas por esta palabra, este mensaje. Como les he hablado, este es el segundo programa que tenemos de este tipo, Huellas en la Historia. Damos la bienvenida a Ana Iris desde México, nuestra hija, que ya se conectó como siempre, consecuente con esta programación de Oración Mundial, Radio y Televisión, y con nuestra página de Facebook Avivamiento Emmanuel Guatire. Bueno, este es un programa, Huellas en la Historia, es un programa de biografías, donde hablamos de los hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la historia cristiana, del cristianismo, impactaron, fueron de gran bendición en su generación, al punto que hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, se siguen hablando de estos hombres, de estas mujeres, por sus hazañas, por su entrega, por su dedicación, por su abnegación, por su sacrificio y por el trabajo, la labor. Dios te bendiga, hija. La labor a favor del reino de Dios que estos hombres y mujeres hicieron. Como siempre, bueno, yo tengo a bien adorar al Señor antes de comenzar el programa, ya que fuimos creados para eso, fuimos creados para adorar. Aleluya. Y quiero compartirles una de mis canciones que se llama Cordero Inmolado. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria, Jesús. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria, Jesús. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria, Jesús. Digno es el Cordero que fue crucificado, de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fuerza, el poder, la gloria y la bendición. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria, Jesús. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria, Jesús. Digno es el Cordero que fue crucificado, de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fuerza, el poder, la gloria y la bendición. Cordero inmolado,
Venciste en la cruz, eres digno de gloria. Jesús, Cordero inmolado, venciste en la cruz, tú eres digno de gloria. Jesús, bendición y honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Bendición y honor, bendición y honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria. Jesús, Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria. Jesús, 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 nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria. Jesús, Cordero inmolado, venciste en la cruz, eres digno de gloria. Jesús. Gracias, Señor. Fuiste inmolado en la cruz, Cordero de Dios. Nos diste salvación, nos diste sanidad, nos diste vida eterna. Cordero inmolado, venciste en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Cordero inmolado, venciste en la cruz. Les recomiendo a los que nos siguen por Facebook, si tienen alguna dificultad con el volumen de la transmisión, yo les recomiendo que usen auriculares, usen audífonos, para que puedan aprovechar al máximo todo lo que Dios ha preparado para nosotros este día. Bueno, continuamos con el programa Huellas en la Historia y hoy quiero compartirles sobre la biografía de una gran mujer de Dios. Sabes que a lo largo de la historia el enemigo, el diablo, se ha dado la tarea de traer maltrato en la mujer, rechazo en la mujer, denigración en la mujer, denigrar a la mujer. Y en el mundo cristiano no somos la excepción, así como se ve en todo el sistema de este mundo, cómo atacan, sobre todo cuando las mujeres se ve que tienen un potencial que a algunos les roncan los motores, como decimos acá en Venezuela. Casi siempre
se levantan hombres para impedir que estas mujeres avancen. Pero sabes, cuando Dios te marca con un propósito, con una asignación, nada ni nadie puede detenerte. Nada ni nadie puede detenerte. Así que yo les voy a dar esta palabra, este día de hoy, este programa y esta biografía de María B. Woodworth Etter, una tremenda mujer de Dios, que esta biografía pueda servir de ejemplo, de ánimo, y puedas, como un modelo también, que tú puedas levantarte por encima de toda circunstancia difícil, puedas levantarte por encima de todo tu intelectualismo, religión, sea cual fuere lo que te esté atacando y que quiere impedir que tu desarrollo como mujer de Dios se cumpla. Hoy quiero hablarles sobre esta dama. María Woodworth Etter nació el 22 de julio en el año de 1844 en Nueva Lisbon, Ohio. Fue la cuarta hija de unos granjeros llamados Samuel y Matilda Underwood. Y de niña padeció la angustia de tener un padre alcohólico y un hogar que al inicio de su infancia no conocía a Jesús. Cuando María tenía 10 años de edad, su padre se convirtió, y empezó a asistir a la iglesia y a orar por su familia. Los primeros años fueron dolorosos para ella en su infancia, ya que su padre, al no conocer a Jesús, vivió una vida desordenada de alcoholismo. Me imagino que también había maltrato, violencia doméstica, todas estas cosas que ocurren cuando las personas están bajo los efectos del alcohol, de la droga. Casi siempre terminan siendo agresores. Pero dice que a la edad de 10 años, el papá de ella, Samuel, se convierte al Señor y empezó a asistir a una iglesia y a orar por su familia. Y a los 13 años de edad, María fue a la iglesia y se conmovió cuando escuchó el mensaje, aleluya, de salvación. Desde ese entonces, ella escuchó el llamado de Dios para servir como predicadora del mensaje de salvación. Pero se convenció a sí misma que esto no podía ser a menos que se convirtiera en la esposa de un misionero, porque en esa época, las mujeres solas no podían predicar. Oye, qué tremendo es esto. ¿Me están escuchando, dama? En aquel entonces había un silencio, una mordaza en la boca de la mujer. La voz de la mujer estaba silenciada, anulada. Pero repito, cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay ley, no hay sistema que pueda detenerte. Oye, tú tienes una ventaja el día de hoy. De una manera jocosa. Ahora las mujeres hablan de más. Hablan hasta lo que no deben hablar. Pero hay mucha más libertad. A pesar de que se les ha atacado, la mujer tiene un poco más de presencia en estos tiempos que en aquella época. Entonces, no podían predicar las mujeres solas y ni siquiera podían votar. Acuérdense que estamos hablando de los años 1844, en el año 1844 tampoco podían votar. Hoy sabemos que ese fue su primer gran error, porque Dios siempre pasará por encima de todas las circunstancias para cumplir su propósito en aquellos a quienes Él mismo ha llamado. María no pudo continuar sus estudios porque su padre murió y ella tuvo que trabajar para aportar al sostenimiento de la familia. Y en medio de su tribulación conoció al joven soldado John Woodworth, quien regresaba de la guerra civil norteamericana. Aún sin ser cristiano, María se casó con él y trabajaron juntos en la granja en medio de penurias y dificultades. Tuvo 6 hijos
murieron 5 de ellos, lo cual trajo mucho dolor a su vida. Solamente sobrevivió su hija Lizzie. En medio de esta vida, María recordaba su llamado, porque fíjense, se casa con una persona que no comparte su fe y de una manera le afectó por un tiempo hasta que ella pensó, dijo, wow, Dios me hizo un llamado y yo no puedo resistirme. ¿Ves la importancia de indagar, de preguntarle a Dios sobre esa persona que ha de compartir la vida contigo hasta el final de tus días? Al inicio, ella tuvo mucha oposición. Qué tremendo. Por eso, porque tenía una persona que no compartía su fe. Aunque te digo, lo más importante de todo esto del matrimonio es que tú seas guiado por Dios. Dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, y que Dios nunca nos va a dar algo que sea de maldición, que sea de destrucción para nuestra vida. Bendiciones, Nairobi, Dios te bendiga, o Cisneros, Dios te guarde, cualquiera de los dos que esté conectado allí, les bendigo. Entonces, en medio de esta vida, María recordaba su llamado a servir al Señor y cada vez lo veía más lejos de la realidad, como un sueño imposible de cumplir, porque su esposo se resistía y rechazaba lo relacionado con el llamado de ella y vivía muy amargada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! También tenía oposición en la iglesia en la que se congregaba, porque allí tampoco aceptaban que las mujeres predicasen en los púlpitos. Esto es algo, repito, que no solamente se quedó allí en el año 1800. Hoy todavía hay hombres, hay ministerios, concilios que se resisten al llamado ministerial de la mujer. No son muchos, gracias a Dios, pero esos pocos han hecho la vida de muchas mujeres bien difícil. Pero como Dios está en el asunto, Él siempre consigue la manera de exponer, de mostrarle al mundo, a la dama, a la mujer que Él ha llamado para servir en su reino. A pesar de la vida miserable que estaba viviendo, en la que nada de lo que hacía prosperaba, María nunca renegó de Dios, ni levantó su voz contra el Altísimo, sino que empezó a estudiar con hambre y sed de la palabra de Dios. Empezó a estudiar la palabra de Dios y descubrió que el Señor sí usaba a las mujeres en su obra. ¡Qué bello! Cuando tú lees la Escritura, la Biblia, esta palabra escrita, está todo lo que tú necesitas, todos tus deberes como cristianos, incluso todos tus derechos como hijo de Dios, todo lo que puedes hacer y lo que no debes hacer como hijo de Dios está aquí. Por eso que cuando tú lees la Escritura, Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que allí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea Jesús. Entonces, descubrió que el Señor sí usaba a las mujeres en su obra. Especialmente se sintió impactada por la profecía de Joel en el capítulo 2, al ver que Dios usara tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como a niños y también a los ancianos. Ahora, el segundo punto de esta biografía, el ministerio. María se dio cuenta que ya no podía seguir inventando excusas para huir del llamado de Dios. Empezó a tener visiones y a sentir un dolor profundo por las almas que se perdían en el infierno. Ella decía que en cada visión que Dios le daba aprendía tanto de la Biblia como si hubiera pasado muchos años de enseñanza en un seminario bíblico, porque esta palabra nos instruye.
nos da sabiduría, enriquece nuestro vocabulario, enriquece nuestro conocimiento y nos hace cada vez más eficaz en el desarrollo del ministerio. Dios le dio visiones en las que Jesús le decía: ve y yo iré contigo. También le prometió en una visión que cuando ella predicara, las personas caerían. Todo esto la llevó a rendirse finalmente ante el llamado de Dios y le pidió que la ungiera con el Espíritu Santo. Este fue el punto decisivo para iniciar su ministerio, porque, ¿sabes? No podemos iniciar un llamado, un ministerio, si no estamos llenos. Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu, que él regresó del desierto lleno del Espíritu de Dios. Siendo el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder comenzar el desarrollo de su ministerio. La primera reunión evangelística que dirigió fue en su propia casa, con sus familiares, y desde ese momento se hizo evidente el poder de Dios sobre su vida a través de las señales y prodigios que fueron siempre marcas de su ministerio. Luego empezó a predicar más allá de su propia comunidad, empezó a hacer campañas evangelísticas y los pastores de muchos lugares la invitaban porque querían que la predicación, porque creían o querían que la predicación de ella avivara sus iglesias. Dios le permitió que cuando ella abriera su boca para predicar, Él la llenaría con sus palabras. Esta promesa se cumplió literalmente. En sus reuniones, muchas personas no podían soportar el poder del Espíritu Santo y la convicción de pecado, y salían corriendo gritando porque querían recibir a Cristo en sus corazones. Ella disfrutaba de una profunda comunión con Dios y esa vida de intensa oración se reflejaba en sus servicios. El ministerio de María Woodworth creció aceleradamente. Miles de personas venían a sus campañas evangelísticas y cada vez crecía más la unción. Empezaron a suceder increíbles sanidades en su ministerio. La gente caía al piso bajo el poder de Dios. María quedaba quieta por varias horas mientras tenía poderosas visiones de Dios. A veces se sacudía y temblaba y rodaba por el piso como resultado de la fuerza incontenible del poder de Dios que se manifestaba sobre ella. Hablaba en lenguas, algo que no se veía en su congregación, y ministraba a sus oyentes el bautismo del Espíritu Santo. 18 años antes del inicio del movimiento pentecostal. Por todo esto, a María Woodworth se le conoce como la precursora del movimiento pentecostal. Dios usó una mujer en el tiempo, en su generación, para impactar su ciudad con el Espíritu Santo. Muchas personas eran salvas. En sus reuniones, inclusive líderes y ministros de diferentes iglesias, otras personas sanadas milagrosamente, otras caían como muertos al suelo y allí duraban horas. Algunas personas tenían visiones que transformaban para siempre sus vidas y sus familias. Esto es precioso, porque cuando tú eres tocada por Dios, eres marcada por Dios, tienes un encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, no puedes ser la misma persona. No puedes quedarte siendo la misma persona sin meta, sin propósito, sin objetivo, sin una meta que cumplir. O sea, no puedes quedarte en el anonimato y morir sin dejar una huella en la historia. Esta mujer, María Woodworth, dejó una huella en la historia en su generación que hoy
muchos años después, estamos hablando de su legado, de esa huella imborrable que esta mujer dejó en su generación. ¿Sabes? El punto 3 de esta biografía nos habla de cómo ella venciendo la oposición. Debido al gran impacto de su ministerio y a las manifestaciones del Espíritu Santo que se veían en sus cultos, muchos detractores empezaron a ridiculizarla, pero ella no se defendía, sino que continuaba con más fuerza, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde, Doris, desde Guayaquil, bendiciones. Fíjate, estaban atacándola, querían ridiculizarla y atacar el mover de Dios que había en ella, pero ella no se defendía. Simplemente se determinó, se enfocó en seguir trabajando. Esa debe ser tu actitud. Te están haciendo oposición. Hay gente que quiere ridiculizarte, quiere hablar mal de lo que tú estás haciendo para Dios, que estás perdiendo tu tiempo, a lo mejor que eres una fanática, un fanático. Hazte oídos sordos a esos comentarios y enfócate solo en seguir trabajando para lo que Dios te llamó. Dice que ella nunca, querían ridiculizarla, pero ella no se defendía, sino que continuaba con más fuerza haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. En su concepto, las manifestaciones del Espíritu Santo no eran nada nuevo, sino algo que la iglesia de Jesucristo había perdido durante mucho tiempo. Y respecto de los detractores decía, cuando las personas no comprenden, persiguen. Como resultado de la persecución, su ministerio creció mucho más. Llegó a predicar en reuniones de más de 25,000 personas. ¿Y sabes cómo? Sin micrófono. Hay personas que quieren ministerio, póngame a predicar, póngame en el púlpito, deme un micrófono, deme una corneta, deme un parlante, y yo predico. No, tú lo que necesitas es la disposición para hablar del evangelio. Donde quiera que te pares y comiences a pregonar el evangelio, lo demás se encarga el Señor de traer la salvación de las almas, porque Él es el que convence del pecado, de justicia y de juicio. 25,000 personas recibiendo un mensaje y no tenía micrófono. El que estaba delante oía y pasaba la información desde atrás, y así estaba hasta llegar al final de esos 25,000 personas. Pero el enemigo siguió atacando y golpeó con fuerza en su propio hogar. Le mencionaba que su esposo no creía en Jesús y le hacía oposición a ella, a que ella cumpliese con el llamado al evangelio, de predicar el evangelio que ella tenía. Y dice esta parte de que les voy a mencionar, que su esposo le fue infiel, y esa infidelidad la hicieron pública en una de sus reuniones durante una cruzada en Oakland, en California. Ella decidió abandonarlo, o sea, divorciarse de él, en enero del año 1891. Un año después, ese señor ese señor se casó con otra persona y comenzó a calumniar abiertamente a María. Qué tremendo. Eso como que siempre pasa, cada vez que hay un divorcio, por las razones que fueran, alguna de las dos partes se encargan de difamar, de mal hablar, para dañar el buen nombre de la persona. Pero si tú eres íntegro, eres leal y eres inocente de todo lo que se te acusa, nada de eso podrá hacerte daño. Y dice que se divorciaron en el año 1891, y un año después él se casó, comenzó a calumniarla públicamente. Pero casi inmediatamente de que este hombre, su ex esposo, comenzara a calumniarla después de divorciarse, casi que inmediatamente el hombre murió de una fiebre tifoidea en el año 1892.
Una gran muestra del carácter verdaderamente cristiano de María Goodworth se evidencia en el hecho de que ella, a pesar de la tormentosa relación con su ex esposo, ella asistió al funeral y oró en el servicio. Otro hecho que fue muy controvertido en su ministerio fue cuando en el año 1890 profetizó que la costa oeste de los Estados Unidos sería destruida por una gran catástrofe. Muchos pastores y ministros estaban a favor de ella y otros en contra. Los periódicos sensacionalistas publicaban todos los días diferentes versiones y muchas mentiras, lo cual instigó a personas violentas que eran miembros de pandillas y empezaran a atacar sus servicios de milagros en Oakland. Sin embargo, a pesar de toda la burla y el rechazo, la palabra profética que ella declaró, ay Dios, se cumplió en el año 1906, cuando la ciudad de San Francisco sufrió el más grande y terrible terremoto que ha afectado la costa oeste en toda su historia. Porque cuando tú hablas de parte de Dios, siempre van a oponerse a lo que tú digas. Pero la prueba de que Dios está contigo y si verdaderamente Él te habló, es que lo que se proclamó se cumpla. Este punto 4 de esta biografía, tiempos de refrigerios. Dice que 10 años después de su divorcio, ella conoció a quien se convertiría en su esposo, Samuel Ether, un cristiano fiel, lleno del Espíritu Santo, con quien se casó en el año 1902. Con este hombre de Dios, María disfrutó de la felicidad de un matrimonio cristiano, recibiendo de él todo el apoyo que necesitaba para el ministerio y el amor y el cuidado que nunca había tenido. Aleluya. Porque cuando nos casamos conforme a lo que Dios quiere y con la persona que Dios dispuso desde un principio, por eso es importante preguntarle a Dios. Adán no tuvo que buscarse a una mujer con quien casarse. Dios le trajo a su esposa. Porque toda vez que el hombre busca su propio deseo, termina mal. Cada vez que un hombre busca su propio deseo, termina mal. Porque hacer tu voluntad siempre va a traer consecuencias, la gran mayoría de las veces, consecuencias funestas. Porque la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces dice que se casó. Está claro que María sabía de las reuniones de la calle de Azusa y más tarde habló de su aprobación del poder de Dios. Se muestra allí, decía ella. En 1912, ella y el joven Samuel ministraban en una reunión unas largas 5 meses en Dallas, Texas, para F.F. Bosworth. Esta reunión se afirmó ampliamente en los círculos pentecostales y su ministerio floreció a partir de ese momento. Ella continuó viajando y ministrando, pero Samuel se enfermó y finalmente murió en agosto de 1914. La cepa de la enfermedad y luego la pérdida de su marido, junto con una reunión agotadora de 3 días en un horario ministerio, causó a María una enfermedad, su enfermedad, o que se enfermara. Y asimismo, con la neumonía, se enfermó de neumonía en el año 1914. Y dice que a los 67 años ella se sentía morir. Pero Dios le dijo que en una visión que todavía no era su tiempo, que Él mismo había vencido a la muerte y a la enfermedad. Y Él le mostró que no estaba terminado todavía su trabajo. Y a finales de 1915, de enero de 1915, estaba de vuelta en el camino, otra vez ministrando. Samuel Ether murió 12 años después de su matrimonio, el esposo de ella. Después
de 45 años de ministerio, predicando en campañas itinerantes en todos los Estados Unidos, por todos los Estados Unidos, Dios le dijo que abriera una sede permanente en Indianápolis, y ella construyó el templo que fue llamado Tabernáculo al lado de su casa. Este templo fue inaugurado en mayo de 1918 y en él ministraría María Goodwood los últimos 6 años de su vida. En sus últimos días la llevaban de su casa al tabernáculo sentada en una gran silla de madera. Ella oraba e imponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Aleluya. Algunos sanaban con su sola presencia. Ella decía que predicaría hasta el final de sus días, porque, decía ella, es mejor gastarse por Jesús que herrumbrarse. A mediados del año 1924 murió su hija Lizzie, y a pesar del dolor y de su salud deteriorada, María dirigió el funeral. Con este triste episodio, María Goodwood terminó de enterrar a toda su familia, y poco tiempo después, cuando ya había cumplido 80 años, ella misma partió con el Señor. Hoy, ella es considerada por muchos cristianos como la más grande mujer evangelista en la historia de la iglesia. ¡Wow! Tremenda biografía. Yo te insto a ti hoy, que me estás escuchando, dama, caballero, tu vida no puede terminar en anonimato. Tú no deberías ser recordado por las cosas malas que pudiste haber hecho. Hoy yo te insto a que tú puedas dejar una huella en la historia de tu generación. Y la mejor huella que tú puedes dejar es una huella de servicio, de entrega, de integridad, de fe. Acuérdate de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: recuerda la fe que operó en tu abuela, en tu mamá, y que ahora está en ti. Nuestro Dios es un Dios generacional. No puedes pasar en anonimato al morir. Tus nietos deben recordar a una abuela que amó a Jesús hasta el final de sus días. Tus hijos deben recordar a una madre fiel a Jesús, que mantuvo su testimonio limpio. No puedes dejar que el enemigo destruya la buena imagen que Dios ha hecho de ti en Cristo Jesús. Pudiéramos hablar de otro personaje, aparte de María Goodwood. Ya te voy a comentar brevemente, por lo menos un poco. Quiero hablarte ahora, en estos 20 minutos, lo más que pueda, sobre otro personaje. Un caballero. Ya te voy a leer. Dice así: Jonathan Edward. Jonathan Edward. ¿Quién era Jonathan Edward? Ya vamos a saber quién era Jonathan Edward. Conocido como el pastor y teólogo del Gran Despertar.
o el pastor que trajo un avivamiento. Edward tenía 14 años. Ya era estudiante en la Universidad de Yale y fue un joven con profundas sensibilidades espirituales a sus 17 años. Después de un periodo de angustia, dijo que la santidad le fue revelada como una belleza divina y deslumbrante, una combinación muy especial entre un alto intelecto y una gran piedad caracterizó su vida. Edward nació en East Windsor, Connecticut, siendo el único hijo varón y el quinto de 11. De niño construyó pequeñas fortalezas en el bosque para sostener no juegos de colonos e indios, sino reuniones de oración con sus amigos. También estudió apasionadamente la biología y la física y estaba fascinado con la naturaleza. A los 13 años, Edward fue aceptado para ser estudiante en la Universidad de Yale, como les mencioné al inicio, que entonces se llamaba escuela colegiada. Durante esta etapa, como estudiante, se opuso a la tendencia entre los estudiantes de alejarse de la fe de los fundadores de la universidad y correr hacia un racionalismo elitista, pero nunca se comportó como un fanático. Estando en la universidad, Edward leyó ampliamente e interactuó con John Locke en el año 1632-1704, con Isaac Newton 1643-1727, y todo el movimiento de la ilustración. Muchos de sus primeros escritos fueron sobre temas científicos. Edward era un hombre cristiano que Dios usó fuertemente en la parte intelectual. Siempre empezó oficialmente su ministerio como aprendiz de su abuelo, en Solomon, su abuelo materno, Salomón, en Northport. Durante 2 años, antes de convertirse en el único predicador de la iglesia en Massachusetts. Cuando tenía 20 años, conoció a Sarah, una joven devota, que inspiraría la vida espiritual del propio Edward. Ellos se casaron y resultó profundamente satisfactorio ese matrimonio para ambos. Tuvieron 11 hijos. Parece que no había televisión. En el año 1734, la predicación de Edward sobre la justificación por la fe provocó un renacimiento espiritual en su iglesia. Un diciembre hubo 6 conversiones repentinas. Para la primavera había alrededor de 30 a la semana. No se debió a ninguna estrategia especial, más allá de una predicación ardiente de la palabra de Dios. Un observador escribió: apenas hacía gestos o incluso se movía, y no hacía ningún intento por darle elegancia a su estilo o belleza de sus posturas para satisfacer el gusto y fascinar la imaginación. En cambio, me conmovió con el peso abrumador de su discurso y con una gran intensidad de sus sentimientos. Edward mantuvo un cuidadoso relato escrito de sus observaciones y las documentó en sus diarios. También sus sermones más efectivos fueron publicados posteriormente. Estos escritos se leyeron ampliamente en América e Inglaterra y ayudaron a alimentar el gran despertar unos años más tarde, durante el cual miles fueron conmovidos por la predicación del británico George Whitefield. Esto es importante porque hay un común denominador en todas estas personas que hemos hablado, desde el primero que hablé, Charles Spurgeon, María y Edward. Hablo de el gran despertar o el avivamiento.
Whitfield había leído los escritos de Edward y se propuso visitarlo cuando viajaba a las colinas de América. Edward invitó a Whitfield a predicar en su iglesia y la predicación de Whitfield conmovió profundamente a Edward, quien lloró durante todo el servicio junto a gran parte de la congregación. Y el sermón que predicaba en ese año 1741, durante el inicio de lo que posteriormente se conocería como el Gran Despertar, Edward contribuyó quizás con un sermón más famoso de la historia. ¿Y sabes cuál fue? De la historia de su país, de la historia de Estados Unidos. Dice: pecadores en manos de un Dios airado. Aun cuando él no era una persona que predicaba condenación, simplemente estaba hablando de cómo Dios veía el pecado y cómo había dado la salida a través de Jesucristo. Wow, qué tremendo. Este sermón fue predicado en Enfield, Connecticut, en el año 1741, aunque ha sido ampliamente reimpreso como un ejemplo de fuego y azufre. Esto no es constancia en el estilo de la predicación de Edward. Él nunca gritó, nunca alzó la voz, sino que predicó en voz baja y sencilla. Gracias a este sermón y a su rápida difusión, las iglesias, que en algunos casos habían sido frías y secas, se transformaron rápidamente en congregaciones apasionadas. O sea, el mensaje de Edward es un mensaje de avivamiento. Tiene que haber un avivamiento, no puedes seguir siendo la misma persona. Tus mensajes no pueden ser vacíos, fríos, que no impacten a nadie. Tus mensajes del Evangelio tienen que ser mensajes con fuego, que muevan a la gente a arrepentimiento, que muevan a la gente a volverse a Dios. Qué tremendo. Hay muchas cosas que decir de este Edward. Qué tremendo. Padre, yo oro a Dios que nosotros podamos entender que necesitamos dejar una huella en nuestra historia. Dios, gracias. Gracias por la vida de Jesucristo, por su muerte y su resurrección. Gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Gracias, Señor. Dice que Edward mantuvo durante su vida un hábito de levantarse a las 4 de la madrugada para orar, y tomaba 13 horas para estudiar la Biblia. Algunos la tienen allí empolvada. Dios, gracias. Necesitamos levantar una generación que ame la presencia de Dios, que esté dispuesta a dar su vida por causa del Evangelio, para que el Evangelio sea expandido. Estos hombres y mujeres que vamos a estar estudiando en este programa tienen algo en común. Todos tuvieron que padecer. Todos invirtieron su vida, invirtieron sus finanzas, aportaron de su intelecto, de lo que habían aprendido y de lo que habían conocido, lo aplicaron en la vida cristiana y fueron de gran impacto en su generación. No eran personas, algunos eran personas que no tenían estudios universitarios, pero tenían una vida profunda de comunión con el Espíritu Santo, de lectura de la palabra,
Y eso hizo la diferencia. Y hoy son recordados como hombres que marcaron la historia, que dejaron un legado. Aleluya. Ay, Santo Cristo. Mira, mientras muchos científicos, hablando de Edward, europeos y clérigos estadounidenses descubrieron en las implicaciones de la ciencia un impulso que los llevaba hacia el deísmo, Edward fue por el otro lado y vio el mundo natural como una evidencia del diseño maestro de Dios, del Dios de la Biblia. Durante toda su vida, a menudo visitaba el bosque como un lugar favorito para orar y adorar en la belleza y el consuelo de la naturaleza. Edward fue un hijo de los puritanos, hermanos de pensadores de la Ilustración, y a través de su trabajo le otorgó las riquezas del puritanismo al mundo moderno, influenciado por los ilustrados, o sea, la gente de intelectual. Ahora yo te digo, ¿y tú qué piensas? ¿Qué le hace falta a la iglesia para tener hombres teólogos de la talla de Jonathan Edwards en Latinoamérica? ¿Crees que se puede combinar una alta intelectualidad con una profunda sensibilidad por la obra del Señor en nuestra vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque nuestro Dios es el creador de la ciencia. Y Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Usted puede usar todo el conocimiento y usar todo lo que usted aprendió para predicar el Evangelio como una herramienta para la predicación. En aquel entonces era muy difícil que una persona intelectual conociera a Jesús. Pero Dios usó a sus hijos que llegaron a esos niveles de intelectualidad para marcar la diferencia. Hoy en día hay doctores, hay abogados, hay jueces, escritores, músicos, compositores de gran talla que sirven a Jesús. Porque Dios quiere usarte a ti desde donde tú te encuentras. Dios te pide que des no lo que tú no tienes. Él pide que des lo que ya tienes en la mano. Cuando le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él le dijo, tengo una vara. Bueno, esa vara es lo que yo voy a usar. Ah, yo conozco de música. Bueno, eso es lo que yo voy a usar. Voy a usar la música. Para a través de la música tú lleves el mensaje de la palabra. Ah, yo escribo poemas. Bueno, voy a usar esa poesía para que a través de la poesía tú alcances a todo aquel que tenga afección, que le guste la poesía. Lo que te quiero decir es que no te puedes limitar. Tienes que tener una mente abierta a lo que Dios quiere hacer contigo. No te limites. Hay algo que Dios depositó en ti, con lo cual me envió a la tierra, con lo que tú naciste, alguna habilidad, algún don. Eso lo quiere usar Dios para su gloria y para su honra. No te veas como alguien que no tiene nada que aportar. Ah, es que yo no soy intelectual, es que yo no soy músico. Repito, Dios te dio algo a ti, colocó algo en ti que nadie más tiene. Y eso es lo que Él quiere usar. Él te bendijo con algo. Tiene que haber algo en ti que te hace sobresalir. Eres carismático, tienes facilidad de palabras. Bueno, usa eso como una herramienta para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy yo te insto a que
te determines a dejar una huella en la historia de tu generación. Que si alguno no te conoció físicamente, pueda saber de ti por las hazañas, por tu vida de fe, por tu integridad. Eso importa. Sobresale en la fe. Destácate en la fe. Muéstrale a tu familia al Dios de poder al cual tú sirves. Porque cuando tú partes de esta tierra y ellos se vean en momentos difíciles, tendrán que recurrir al testimonio, tendrán que seguir los pasos de las huellas que tú dejaste. ¿Tú quieres que tus hijos conozcan a Jesús? Déjale la huella para que puedan llegar hasta Él. Márcale el sendero. Ilumínale el camino para que llegue. Oro a Dios que te fortalezca en la fe. Que si has cometido alguna falla, algún error, algún pecado, la sangre de Cristo te limpie y puedas convertirte en un instrumento de poder en las manos del Espíritu Santo, en una persona que impacte su generación, que deje una huella imborrable, un testimonio intachable, impecable, en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, oro que por la sangre de Cristo y por la llaga de Jesucristo sea sanado. Enviamos la palabra de sanidad sobre las personas que están enfermas, aquellas personas que están afectadas con bacterias que producen neumonía bilateral. Envío la palabra de sanidad sobre ustedes en el nombre de Jesús. Los que estén afectados con algún virus, sea cual fuere su nombre, su origen, en el nombre de Jesús sean sanos. Si hay cáncer o algún tumor, ordeno ahora como Jesús maldijo a la higuera y se secó de raíz, que se seque el cáncer, el tumor de la raíz de la causa. En el nombre de Jesús proclamamos la vida de Cristo en cada persona. Declaramos que la venda que el príncipe de este mundo colocó en los ojos de los que no conocen a Jesús sea quitada para que le resplandezca el evangelio de Cristo. Y declaramos una provisión sobreabundante para los siervos, los ministros que están impactando su comunidad, su municipio, su provincia, su estado, su nación. Vengan los recursos, Dios traiga los artajerjes necesarios para las finanzas, para construir templos, para construir colegios, universidades, para remodelar algunas entidades públicas, pero que sea remodelada por la iglesia de Jesucristo, por las iglesias que están en esas comunidades. Porque, ¿sabes? Nosotros somos luz, no somos tinieblas. Nosotros tenemos que dar a la comunidad. Una iglesia que deja huella es una iglesia que no anda mendigando a los gobernantes que le den cosas. Es una iglesia que está aportando en su comunidad para que el evangelio avance. Les bendigo con paz. Esa paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Bendiciones. Ya cancelada la transmisión en el canal 1, solamente me resta despedirme de ustedes, pidiéndole que usted comparta, comente. Este programa de hoy se va a colgar también, se va a descargar y se va a publicar en YouTube, adicional al Facebook Avivamiento Guatire, nuestra página de Facebook Avivamiento Guatire. Va a salir también en nuestro canal de YouTube Avivamiento Guatire, para que usted pueda también compartirlo y por todos los medios, compártelo en su grupos de WhatsApp, en sus contactos de Facebook,
comparta en YouTube, que se va a colgar dentro de un rato, que se pueda descargar el video en vivo y se va a postear para que usted pueda tener esta información y pueda correr a todo lugar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones, se les ama. Gracias por conectarte a este canal 1 de Radio Oración Mundial, Radio Televisión, y por conectarte a nuestro fanpage Avivamiento Emanuel Guatire. Dios te guarde.